Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre inflamación y reparación. Inflamación y reparación es un tema completamente importante y vamos a ver que el tema de inflamación y reparación lo vamos a abordar desde la perspectiva de la patología. Por tanto, como referencia bibliográfica tenemos al libro de Patología de Robbins. Bueno, si empezamos con el estudio de la inflamación, es importante destacar que la inflamación va a ser una respuesta, si debemos entenderla como, siempre la debemos entender como una respuesta de los tejidos vascularizados, que estos tejidos vascularizados van a transportar los leucocitos y las moléculas de defensa del huésped de la circulación a los sitios de infección y lesión celular para eliminar a los agentes agresores. De esta manera nosotros tenemos aquí los tejidos, algunos los tejidos vascularizados, ¿sí? Vemos cómo en ese transporte van a ir los leucocitos y estas moléculas de defensa que ya las vamos a estar estudiando hasta llegar al sitio de infección y eliminar a estos agentes agresores que van a estar ahí apareciendo. Por tanto, es importante destacar aquí que aunque este léxico médico, que nosotros decimos que la inflamación se relaciona con que es algo perjudicial, al final del día vamos a ver que esta respuesta inflamatoria se va a tratar de una respuesta protectora y que va a ser esencial para la supervivencia. Por tanto, no, cuando escuchen inflamación, no lo vamos a estar relacionando con algo perjudicial, sino que es una respuesta protectora que está realizando nuestro organismo. Entonces, para comprender mejor qué es esto de la inflamación, ¿sí? Es importante destacar aquí que entonces nosotros tenemos el agente agresor. Y lo que va a ocurrir es que va a servir para librar al huésped, en este caso de este agresor, que puede ser microorganismo, ¿sí? Además de microorganismos, tenemos toxinas, entre otros agentes agresores que van a ser importantes en el daño que se esté realizando en contra del tejido. Entonces, aquí tenemos el tejido y por tanto se va a empezar a realizar esta respuesta en estos tejidos que por supuesto están vascularizados, donde va a llevar el transporte de leucocitos y moléculas protectoras para poder atacar a este huésped, ya sea de microorganismo o toxinas. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de este ataque? Nosotros lo debemos considerar, al menos dos. Pues tenemos que las células que van a estar aquí y los tejidos se van a volver necróticos. En otro capítulo vamos a abordar qué es esto de necrosis para poder comprender cómo es que estos procesos al final del día generan una destrucción total. Es importante aquí recordar algunos mediadores de defensa que se cuentan como los leucocitos fagocíticos, ¿sí? Los anticuerpos. Entonces tenemos leucocitos fagocíticos, anticuerpos y también algunas proteínas del complemento. Muy bien. Es importante ver aquí que la mayoría de ellos normalmente van a estar circulando en estado de reposo. Entonces, a mí siempre me gusta ver el tejido en forma de un cuadrado. Tenemos entonces aquí que el tejido va a estar vascularizado. Vemos que son distintas rutas, ¿sí? Tenemos aquí distintas rutas. Y justamente vemos que la mayoría de estos que ya mencionamos, leucocitos fagocitados, anticuerpos, las proteínas del complemento, que ya estaremos estudiando qué es esto del complemento en los próximos videos. Tenemos entonces que tanto los leucocitos, anticuerpos, proteínas del complemento van a estar viajando siempre en reposo en este tejido vascularizado. Y por tanto vamos a ver que prácticamente si van a estar viajando aquí y entra el agente agresor, inmediatamente pueden actuar estas moléculas. Entonces tenemos que si ataca el agente agresor, inmediatamente hay una respuesta, ¿sí? Donde se van a reclutar leucocitos fagocitados, anticuerpos, proteínas de complemento a ese sitio de acción. Muy bien.
Algunas de estas células que están implicadas en estas respuestas inflamatorias también van a residir en los tejidos, donde van a actuar ante centinelas como posibles amenazas. Y ya de ahí es importante destacar que este proceso inflamatorio va a empezar a liberar células, empieza a generar proteínas hacia los tejidos y va a activar a las células reclutadas y que van a estar justamente en ese tejido, así como moléculas que van a ser importantes para ¿qué? Para poder deshacerse de las sustancias nocivas o no deseadas. O vemos aquí microorganismos, toxinas, ¿sí? Que van a hacer daño al organismo. Muy importante, si no existiera la inflamación, bueno, las infecciones van a quedar sin control, las heridas nunca van a cicatrizar, los tejidos lesionados van a sufrir heridas, lo que vamos a llamar supurativas permanentes, ¿sí? Y recuerden también que cuando se habla de inflamación, colocan el sufijo que es itis, ¿verdad? Que es inflamación de un órgano, que puede ser como apendicitis, conjuntivitis, meningitis, ¿de acuerdo? Bueno, continuando con el estudio de la inflamación, recordemos que esos son aspectos generales de la inflamación. Vemos si da tiempo para abordar el tema de inflamación aguda, después vamos a ver el tema de inflamación crónica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos aquí las células. Tenemos entonces un núcleo. Estos van a ser los microbios. Tenemos aquí el tejido que va a ser necrótico. Y ahorita voy a explicar esta imagen. Y vemos cómo el microbio está pasando. Inmediatamente se está liberando. Aquí tenemos este reconocimiento por células que van a ser células centinela. Que estas células centinela son como el oficial que se encuentra en prisión. Prácticamente está resguardando a los prisioneros. En este caso, este oficial es el que reconoce al agente agresor. Digamos que hay un nuevo prisionero que va a entrar justamente a la prisión. E inmediatamente el oficial, que puede ser macrófago, célula dendrítica o mastocito. Este va a ser el primer reconocimiento por células centinela que van a estar residentes en los tejidos. ¿Y cuáles son estas células centinela? Prácticamente cuando pregunten cuáles son las células residentes centinela en los tejidos, macrófagos, células dendríticas y mastocitos. ¿Y qué pasa? Una vez que ya se reconoció, tenemos que hay liberación de mediadores como aminas o citocinas. Entonces tenemos aquí aminas, citocinas, que sean los mediadores. Muy bien. Vamos a ver que aquí tenemos el vaso. Va a haber un reclutamiento de leucocitos y bueno, tenemos aquí los monocitos, granulocito, algunas proteínas plasmáticas que yo ya estaba comentando que estas van a estar en el torrente sanguíneo. Pueden ser del complemento o pueden ser citocinas. Tenemos las plaquetas. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que se empieza a reclutar esos leucocitos, vemos que van a salir del torrente sanguíneo, pero en este caso salen al tejido, los monocitos salen como macrófagos. Eso nunca se nos debe de olvidar. ¿Ok? Entonces los granulocitos también van a salir, ¿sí? Que recordemos aquí que algunos van a ser granulocitos, otros van a ser agranulocitos. A mí siempre me gusta recordarlo con la mnemotecnia de NEP-LM. NEP-LM es como Luis Miguel y neblina, ¿sí? NEB. Entonces, prácticamente esto nos va a indicar cuáles son granulocitos y cuáles son agranulocitos, ¿sí? Entonces tenemos aquí linfocitos y los monocitos, y aquí tenemos los neutrófilos, eosinófilos y basófilos.
Entonces esto prácticamente es por los gránulos que tienen azurófilos. Tenemos aquí los granulocitos y los agranulocitos. Y entonces ya tenemos aquí la forma, ¿no? Los neutrófilos, ahí todo segmentado, los eosinófilos, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver que estos van a estar con con sus gránulos, ¿sale? En cambio, linfocitos, monocitos es que son agranulocitos. Entonces, ¿qué ocurre? Estos macrófagos y granulocitos que ya salieron, además de las proteínas plasmáticas, ¿sí? Como del complemento, que ya los vamos a estar estudiando. Voy a hacer un video del complemento. Bueno, tenemos que va a haber eliminación de microbios y se va a empezar a generar tejido muerto. Entonces vamos a ver que va a haber tejido necrótico, ¿sí? Y además, las plaquetas y todo lo que se liberó, además de que se libera histamina, va a haber vasodilatación. ¿Y por qué es que existe vasodilatación en un primer plano? Porque digamos que esto es como un tubo, ¿sí? Esto es un tubo que está justamente aquí el torrente sanguíneo, pero cuando hay vasodilatación tenemos que este diámetro del tubo va a ser mayor y por tanto va a permitir la entrada de lo que nosotros ya dijimos, ¿sí? Recuerden, leucocitos, anticuerpos y proteínas del complemento. Entre otras cosas que nos van a ayudar a generar esa protección. Tenemos entonces vasodilatación, permeabilidad vascular, que va a estar aumentada. A esta permeabilidad vascular se refiere a justamente que va a ser este diámetro se va a ampliar y tenemos una mayor luz en el torrente sanguíneo, va a ser más permeable y por tanto también puede generar lo que es el edema, que ya lo vamos a estar estudiando en otra clase con las presiones hidrostáticas, presiones coloidosmóticas. Hasta aquí es lo más importante. Debemos conocer aquí citocinas, algunos factores de crecimiento que se van a estar liberando justamente para poder eliminar estos microbios. Y después se va a llegar a un momento en donde va a llegar las proteínas y células de la MEC, que la MEC es la matriz extracelular. Y esto va a ser muy importante, ¿para qué? Para la reparación del tejido. Muy bien. Entonces, bueno, muy bien, entonces, ¿cómo vamos a resumir todo este esquema? Simplemente en 5 pasos. Número 1, reconocimiento. Es decir, reconocimiento por esas células centinela que van a ser residentes en los tejidos. Recuerden, macrófago, célula dendrítica o mastocito. Número 2, reclutamiento. Reclutamiento de leucocitos como monocitos, granulocitos. Cuando digo monocitos, granulocitos, justamente estoy haciendo esta diferencia de que van a ser todos los leucocitos, ya sea granulocitos o agranulocitos. Tenemos número 3. Bueno, además de este reclutamiento que ya dijimos hacia leucocitos, granulocitos o granulocitos, las proteínas plasmáticas, el complemento, cininas, entre otras. Y también vamos a ver el reclutamiento de las plaquetas, ¿sí? Número 3, eliminación. Eliminación que va a ser es justamente esa eliminación de microbios, sí, que va a generar ese tejido muerto a partir de lo que ya liberamos en su momento. Y citocinas y factores de crecimiento, que van a permitir una buena regulación para que al final del día, ¿sí?, tengamos reparación. Entonces, de esta manera completamos este esquema. Es muy importante considerar las causas de la inflamación. El próximo video estaremos tocando el tema de inflamación aguda e inflamación crónica. Para ello es importante considerar aquí que las causas de inflamación van a ser desencadenadas por diversos estímulos. Pues en primer lugar tenemos las infecciones, ¿sí?, que pueden ser bacterianas, virales, o tenemos bacterianas, víricas, fúngicas, ¿sí?, vamos a ponerlo así, parasitarias, y algunas toxinas microbianas que son causas frecuentes y médicamente más importantes de la inflamación. Además tenemos la necrosis tisular,
que esta necrosis tisular ya la estaremos abordando en otro video, pero va a inducir inflamación con independencia de la causa de muerte celular. De esa manera vamos a ver que las causas pueden morir por, perdón, estas células pueden morir por isquemia, ¿sí? ¿Qué quiere decir la isquemia? Es reducción del flujo, como en un infarto al miocardio, traumatismo, agresión física, exposición a radiaciones o ciertas sustancias químicas. Y justamente es porque estas moléculas que van a ser liberadas por las células necróticas van a provocar inflamación. Además tenemos cuerpos extraños. Y tenemos reacciones inmunitarias. ¿Qué ocurre con los cuerpos extraños? Bueno, si tenemos por ejemplo astillas, suciedad o algunas suturas, estas van a causar inflamación por sí mismos o pueden producir, ¿sí?, esta lesión tisular traumática y transportar los microorganismos, lo que si transportan estos microorganismos de igual manera se va a generar esta inflamación. Algunos ejemplos son como estas sustancias que ya estaba comentando, algunas sustancias endógenas, esos microorganismos bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias, o en el caso de los cuerpos extraños como astillas, suciedad o suturas. Muy importante destacar que incluso las sustancias endógenas pueden ser nocivas si se depositan en los tejidos. ¿Y cuáles son estas sustancias endógenas que se pueden depositar en los tejidos? Pues tenemos lo que es los cristales de urato, que van a generar lo que es gota, cristales de colesterol como la aterosclerosis y los lípidos que podría estar generando este síndrome metabólico asociado a la obesidad. Muy bien, tenemos las reacciones inmunitarias que también se conocen como de hipersensibilidad. Bueno, aquí vamos a ver que normalmente el sistema inmunitario pues lo conocemos que es protector. No obstante, cuando hay reacción inmunitaria o de hipersensibilidad, daña los propios tejidos de la persona afectada. Ya lo estaremos viendo en el capítulo de sistema inmune, pero es importante destacar que estos estímulos generadores de estas respuestas inflamatorias, como algunos autoantígenos y antígenos ambientales, no pueden eliminarse y justamente estas reacciones van a generar inflamación. Lo voy a resumir de esta manera, cuáles son las causas de inflamación. Ya el próximo video estaremos abordando inflamación aguda e inflamación crónica. Muchas gracias por ver y que tengan un buen día.